Bueno chicos, buenos días. Vamos a continuar con esta clase de sistema endocrino, de fisiología del sistema endocrino, que es nuestra última unidad que estamos viendo en Fisiología 2. Y como les había comentado anteriormente, tenemos la estructura del sistema endocrino con las distintas glándulas endocrinas del sistema endocrino difuso, que justamente es este tejido que está distribuido a nivel de todo el organismo, que también tiene una funcionalidad endocrina. En lo que nos queda de estas clases vamos a ver la relación de algunas glándulas endocrinas o el funcionamiento, de algunas glándulas endocrinas. Hoy particularmente vamos a ver la del páncreas y las suprarrenales. Y la clase que viene vamos a terminar de ver las otras hormonas que están liberadas también desde las glándulas suprarrenales, algo en ovarios y testículos, en la glándula mamaria. Vamos a terminar de ver el hipotálamo hipofisario y fundamentalmente el tejido adiposo que forma parte de este órgano endocrino difuso. Bueno, vamos a continuar con el páncreas endocrino en la clase de hoy. La clase pasada vimos las generalidades del eje hipotálamo hipofisario, las glándulas tiroides, la glándula tiroides. Ahora vamos a ver el páncreas endocrino y la glándula suprarrenal. Como sabemos, el páncreas es un órgano, es una glándula anexa al tubo digestivo que por su funcionalidad se lo puede dividir en dos tipos de páncreas, podríamos decir. El páncreas exócrino, que es el que está encargado justamente de la liberación de enzimas y bicarbonatos para colaborar en el proceso digestivo. Y por otro lado, el páncreas endocrino, que es el que nos importa en la clase de hoy para ver cómo es la síntesis y secreción de dos hormonas muy características, que son la insulina y el glucagón. Recordamos bien que está ubicado justamente la cabeza del páncreas, encastra muy bien en el duodeno, y su secreción del páncreas exócrino desemboca exclusivamente en el duodeno, pero vamos a ver que el páncreas endocrino tiene distintos folículos y distintos canalículos que van a dirigir su secreción a la circulación sanguínea directamente, va a la sangre, no desemboca en algún órgano en particular. ¿Cómo está compuesto interiormente el páncreas endocrino? Por distintos islotes, se los denominan islotes de Langerhans, que fue la persona que los descubrió, y los islotes son justamente esto. Cuando se ven en un corte histológico, se ven como distintas islas, que son estos conjuntos de células, que tienen una característica, una funcionalidad particular según las células que están agrupadas. Todos estos islotes van a tener una cierta síntesis y secreción de hormonas que va a desembocar en un canalículo, y este canalículo va a ser el que desemboque en un canalículo de mayor calibre y luego desemboque en la sangre, en la circulación general. Encontramos varios tipos de células, en general son 4 tipos de células las que forman parte del páncreas endocrino, pero las más características y las más abundantes también son las alfa y beta. Las células alfa son las que secretan el glucagón y están en un orden del 20%, del 1 al 20%, y las células beta son las que secretan insulina y están en un orden del 60 al 80%. Después tenemos las gamma y las F, que tienen una menor secreción de sustancias. Las más importantes, acuérdense, son las alfa, que secretan glucagón, y beta, insulina. ¿Cómo es este sistema? Vamos a entrarnos un poquito más en la síntesis, secreción y acción, que es todo el mecanismo que tienen que comprender. El estímulo para su síntesis y secreción y el funcionamiento, la acción posterior que tiene cada una de estas hormonas. Se sabe de que la glucosa y la insulina funcionan en un mecanismo de tipo llave-cerradura, donde es importante que esté una para que la otra se pueda internalizar, para que la otra pueda dirigirse al órgano que se necesita. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. La insulina se va a sintetizar en las células beta, justamente del páncreas endocrino, a partir de su precursor, que es la preproinsulina. Sabemos que es una proteína de alto peso molecular, es una proteína cuaternaria grande y tiene un precursor que es la preproinsulina. Luego se forma la proinsulina junto con el péptido C,
que es otra proteína que la acompaña. Estas se secretan en cantidades equimolares, es decir, en la misma cantidad se secreta insulina y péptido C, y una parte se puede almacenar hasta que llegue el estímulo necesario para que se produzca la secreción. Como se secretan en cantidades equimolares, cuando se hace un análisis de laboratorio y se mide la insulinemia, en realidad lo que se está midiendo no es la cantidad de insulina que hay en sangre, sino lo que se mide es la cantidad de péptido C que hay en sangre. Pero como son las cantidades equimolares, esto nos reflejaría en cierto modo cuál es la cantidad de insulina. ¿Para qué se mide la insulina en sangre? Para saber hasta qué punto la insulina está secretándose en niveles de normalidad según los estímulos que recibe y está introduciendo la glucosa normalmente en sangre, y hasta qué punto la insulina puede estar en valores tan altos o la insulinemia puede ser tan alta que hay una cierta resistencia periférica a la insulina, por lo que no se censa la actividad de la misma y hay que producir una mayor secreción. Por eso es importante medir los niveles de insulinemia en un análisis de laboratorio. ¿Cuál es el estímulo fundamental y el único que tiene la secreción de insulina? Es la glucosa en sangre. Aumenta la glucosa en sangre posterior a una ingesta de algún alimento que tenga hidratos de carbono y es el principal estímulo para que se secrete glucosa, para que se secrete insulina. La glucosa ingresa directamente a las células del páncreas por medio de un transportador que se le conoce como GLUT2. Después vamos a ver los distintos tipos de transportadores de glucosa que hay en el organismo, pero los importantes a tener en cuenta acá son el GLUT2 y otro GLUT que vamos a ver que está en otros órganos. Entonces, a nivel del páncreas tenemos el GLUT2, que no es sensible a la insulina, es decir, que la glucosa directamente es reconocida por este transportador que lo internaliza a la célula y esta glucosa se utiliza para generar ATP. Se genera una alta cantidad o aumenta los niveles de ATP dentro de las células del páncreas y se producen cambios químicos dentro de la célula donde se cierran los canales de potasio, se despolariza esta célula, ingresa más calcio porque hay un aumento de la despolarización y al ingresar calcio, acuérdense que el calcio siempre es el ion que moviliza el citoesqueleto que está dentro de las células para poder movilizar los gránulos que en este caso contienen insulina. Entonces se produce el acercamiento de los gránulos de insulina a la membrana basal o apical de la célula y se produce la liberación de la misma. Esto está bien detallado, como habíamos visto a nivel de la tiroides, cómo es el mecanismo de estímulo y secreción. Es importante que lo sepan, pero quédense que el principal estímulo para la secreción de insulina es la glucosa. Esta es internalizada por medio de los GLUT2, que no son sensibles a la insulina, y luego se produce la liberación de insulina por parte de las células beta del páncreas. ¿Qué sucede? Una vez que la insulina ya está en la circulación sanguínea, se secreta de forma activa directamente y va a actuar sobre tejidos que son insulinodependientes, que la reconocen a la hormona porque hay un receptor específico para esta y dependen de la insulina para poder internalizar la glucosa. Por eso se los denomina insulinodependientes. ¿Cuáles son? Y son muy importantes que lo sepan: el músculo cardíaco y el esquelético, el hígado y el tejido adiposo. Sabemos que el músculo esquelético necesita de glucosa como fuente de energía para que se genere ATP y que junto con el calcio se produzca la contracción muscular. Bueno, es fundamental entonces que la glucosa pueda ser internalizada por la insulina y que la insulina pueda ser reconocida por el músculo esquelético. Hay receptores, como les comenté, receptores específicos para identificar a la insulina, y cuando la insulina se une a este receptor específico, que como es una proteína de alto peso molecular, acuérdense que en este caso el receptor específico se encuentra a nivel de la membrana, es una proteína de membrana, cambia la conformación de este receptor específico y se activa una serie de cascadas enzimáticas.
Todas estas cascadas enzimáticas lo que producen es que se movilicen y se activen los transportadores de glucosa que están en el citoplasma para que lleguen hacia la membrana apical de la célula y que pueda internalizarse la glucosa. ¿Cuáles son los GLUT? Estos son los GLUT 4, número 4, son los que se van a encontrar en el tejido adiposo, en el músculo cardíaco y el esquelético y en el hígado. Entonces, acuérdense de esto, no es que el receptor de la insulina es el que va a internalizar la glucosa, no. Mediante la señal que se transmite a esta célula por medio de la unión hormona-receptor, que es insulina-receptor, se produce una activación de cascadas enzimáticas que van a movilizar al GLUT4 hacia la membrana apical de la célula para que el GLUT4 pueda captar e introducir la glucosa al interior de esa célula para ser utilizada. ¿Cuál es el resultado final entonces? El principal efecto que tiene la insulina es que es hipoglucemiante, es decir, que saca la glucosa de la sangre y la internaliza a los distintos tejidos. Eso es el efecto principal que tiene la insulina. ¿Cómo lo va a hacer? A partir de la internalización de la glucosa en los diferentes tejidos y además también va a aumentar la glucólisis, va a aumentar la destrucción de la glucosa, porque lo que no queremos es que haya glucosa, es la molécula de glucosa circulando, entonces aumenta la glucólisis. También aumenta la glucógenogénesis. Si hay glucosa libre, la va a unir para poder formar glucógeno a nivel del hígado. En el tejido adiposo, en los adipocitos, se estimula la síntesis de triglicéridos, también para que no tengamos glicerol libre, para que no se pueda formar glucosa. Entonces aumenta la síntesis de los triglicéridos y favorece el crecimiento celular de células de todo el organismo. Fíjense cómo es una hormona anabólica por excelencia, porque en el tejido adiposo a nivel de las proteínas que forman parte de las células, aumenta justamente el crecimiento. Es una hormona muy anabólica. Y acá vemos, les dejo el cuadro de los distintos GLUT que hay, que son estos, en cierto modo, como transportadores de glucosa que están distribuidos en todo el organismo. Lo más importante es que se queden con el GLUT2, que es el que está a nivel de las células beta del páncreas, para que esta glucosa, cuando se censa la cantidad de glucosa en sangre, pueda internalizarse y se active la liberación de la insulina, y el GLUT4, que es fundamental para la absorción de la glucosa, mediado por la insulina, que se encuentra en los músculos cardíacos esqueléticos, en el tejido adiposo, y también se encuentra a nivel del hígado. Particularmente el GLUT9 se encuentra en riñón y en hígado. Sigo en el otro video hablando del glucagón.